Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Rendurance. Hoy traemos a Adrián Castillo. Luego os explicaremos qué es. Es un fisiólogo como la copa de un pino. Y vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo la actividad física afecta a la esperanza de vida. Pero no solo desde un punto de vista más homogéneo o normal que podamos pensar de que la actividad física favorece todo el sistema cardiovascular, sino vamos a ir un poco más allá, vamos a buscarle las cosquillas a Adrián Castillo. Metemos cabecera y empezamos. Muy buenas a todos oyentes de Rendurance. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Adrián Castillo. Adrián Castillo es, ¿cómo decirlo de alguna manera? Yo no lo conozco personalmente, pero sí que conozco sus proyectos, lo que hace, con el cariño que lo hace y con la emoción que lo hace. Y es capaz de transmitir el amor por la fisiología, el metabolismo del cuerpo humano a aquellas personas que, como en mi caso, pues no sabemos tanto. Adrián actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá de Henares. Como hemos dicho, es cofundador de FISA con otros compañeros, cofundador de MedHub, aparte de máster en fisiología. Y como curiosidad, que no es habitual en alguien que ha hecho ciencias de la actividad física y el deporte, es que ha estado 4 años en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, en el IFESI, que es uno de los institutos más importantes a nivel internacional de investigaciones biomédicas. Adrián, agradecerte que estés hoy aquí de verdad con nosotros para esta charla de unos 30 minutos y en la que la idea es hablar un poco de un concepto general sobre que queremos transmitir en el podcast este de Rendurance. Vamos a hablar en un futuro de ciclismo y todo eso en futuros episodios con otros entrevistados, pero sí que nos queremos centrar al principio en el concepto de los pilares básicos, que es comer, entrenar y moverse. Y en tu caso me gustaría hablar todo el tema de cómo moverse puede afectar y mejorar a la esperanza de vida. Antes de empezar, no sé si me he dejado, ¿quieres añadir alguna cosa a tu introducción, Adrián? Pues lo único que quiero decir que para mí es un auténtico honor conocerte, estar contigo, porque, aunque no lo sepas, desde hace 4 o 5 años más o menos ya te seguía la pista y me he ganado súper bien de ti. Y para mí es un honor estar en tu proyecto porque seguro que te va fenomenal y a ver lo que podemos aportar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adrián. Y empezamos hablando de los proyectos estos que estás haciendo con tanto amor. Empezamos por el más antiguo, que es FISAC. ¿Qué es FISAC? ¿De dónde sale? ¿Quién lo formáis? Pues FISAC es un proyecto de divulgación científica, de formación científica centrada en la fisiología del ejercicio, también en las ciencias de la salud como ámbito más global. Nació como proyecto en eh, en una exposición de arquitectura, porque a mí me encanta la arquitectura. Entonces, cuando yo ya tenía idea de hacer un blog sobre fisiología para intentar transmitir todas aquellas cosas que a mí me apasionaban, fui a una exposición de arquitectura de un arquitecto que se apellida Fisac, y a la hora de poner el nombre al futuro blog, estando ahí con un amigo que es arquitecto, estábamos ahí viendo qué nombre poner, tal cual, y de fisiología, salud y actividad física que vimos que podíamos hacer, juntamos y ahí salió FISAC en honor a este arquitecto. Entonces, como anécdota, todo el mundo piensa que viene de fisiología, salud y actividad física, pero viene de un arquitecto que se puso el nombre al proyecto. Y después, estando cursando el máster de Fisiología Integrativa en la Universidad de Barcelona, tuve la suerte de conocer a Pedro Valenzuela y a Javi Salvador Morales, que son dos investigadores súper buenos y aparte que como personas son extraordinarias. Y en una clase de fisiología con Ginés Biscor, pues viendo un poco cómo podíamos encaminar nuestro futuro y cómo podíamos seguir juntos colaborando, pues intentamos plasmar en un simple blog de 3 estudiantes
todos aquellos artículos que nos llamaban la atención y que nuestro interés era transmitir lo que se hacía en las universidades y en los laboratorios y trasladarlo a la sociedad. Pues la cosa se fue haciendo más grande y después de mi paso por el CSIC, ellos fueron a hacer el doctorado a Madrid, yo me quedé en Barcelona. Mientras estamos los dos investigando, seguíamos más o menos publicando unos 2 artículos semanales en FISAC, por supuesto sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin nada. Y cuando yo terminé mi estancia en el CSIC, que se terminó, intentamos profesionalizar el proyecto intentando que fuese sostenible a largo plazo. La única forma de que los socios y los lectores que nos estaban dirigiendo de forma muy regular pues pudiesen aportar una mínima cantidad de dinero para que el proyecto pudiese funcionar a muy largo plazo. Entonces, o sea, porque nosotros nunca nos ha interesado tener publicidad que pudiese, entre comillas, manchar el proyecto, que la gente pudiese ver que tenemos intereses que no van en la misma dirección que tiene la ciencia, que tiene que salvaguardar un poco ese contexto blanco para que la gente pueda leer sin ningún tipo de, bueno, pues de qué nos puede interesar escribir y por qué nos interesa escribir. Entonces, pues intentamos valorar si un modelo de negocio en el que los socios son los que aportan el dinero para poder continuar con el mismo, pues queríamos que era lo más honesto con los mismos y con nosotros también. Y desde entonces, pues la verdad que es un proyecto que está creciendo lento, pero por lo menos ahora podemos decir que es un proyecto que se sostiene por sí solo y que podemos vivir o sea, y la verdad que estamos súper contentos porque nos está permitiendo conocer a gente súper interesante y sobre todo que el objetivo de FISAC era intercambiar opiniones con gente que sabe mucho más que nosotros, poder hacer llegar lo que están haciendo otras personas en sus laboratorios, en las universidades, en sus equipos, con todas las disciplinas que tocamos, tanto médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, pues poder hacer un intercambio de ideas para que la gente pueda tomar las riendas de su salud y de su rendimiento físico pues con rigor científico. O sea que ese era el objetivo principal y ese era el objetivo inicial con el que nació FISAC. Y ese más o menos y ese es el resumen, más o menos. Yo puedo decir, yo soy consumidor de FISAC y puedo decir a los oyentes que la manera, no sé cómo lo hacéis, pero tenéis un don de transmitir la información de un artículo científico que a priori puede parecer incluso técnico con tecnicismo, cómo lo mascáis, lo envolvéis y lo presentáis al oyente o al lector, es algo que se agradece mucho porque aprendes sobre temas que a ti quizá te interesan, no para dedicarte, pero si te interesa leer y a veces buscas información y hostia, no lo entiendo. Y vas a un artículo de FISAC y la manera que está estructurado, las infografías, cómo las hace, lo hace todo muy, muy digerible. Eso la verdad es que se nota muchísimo. Y aparte, pues también con el tema de webinars y tal, que por si no teníamos suficiente, no lo mascabais suficiente, ya nos lo presentáis en formato vídeo y ya no tienes ni que leer, ya te lo presento yo para que estés atento. En vez de poner Netflix, ponte FISAC y seguro que es más beneficioso. Sí, es cierto que muchas veces las personas que somos, por así decirlo, más científicas o que nos entusiasma la ciencia, no tenemos ese background de comunicación y de saber cómo llegar a la gente para que nos consuma. Porque es cierto que puedes ver Netflix porque son cosas súper atractivas, pero nuestro objetivo es hacer atractiva la ciencia para que la gente pueda consumirla. Porque si bien es cierto que la ciencia pues tienes ese trasfondo de que es técnico y que tienes que tener unos conocimientos previos para poder digerirla, pero si se hace con cariño y se envuelve bien para que la gente pueda entenderla sin ser básico, pues creemos que podemos llegar a más gente de la que se estaba llegando anteriormente. Pero bueno, eso es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que lo estamos haciendo porque nos acompañamos con gente que es mucho mejor que nosotros en el sentido de la comunicación, que eso creemos que es súper importante. Eso es algo que yo he aprendido a lo largo de los años también, es déjate asesorar por gente que sabe, no pretendas tú el que sabe más de todo, sino, hostia, este tío sabe esto, voy a intentar hablar con él, tener esa humildad de, aunque
Sí, sí, sepas sí. mucho de lo tuyo, pero tener la humildad de en otro ámbito que no es el tuyo, déjate asesorar. Y eso se nota porque Mm. hay artículos que son auténticas maravillas, la verdad. Y si no teníais suficiente con FISAC, ahora te has juntado con más personas y habéis creado MedHub, Metabolic Hub, que yo el otro día por fin presentasteis un vídeo cortito. Era todo como un poco muy misterioso y en el vídeo ya todo queda un poco más claro, pero ahora me gustaría que le explicaras solucionando un poco qué es MedHub, ¿vale? Y qué es lo que, porque ahora es este sí que es un proyecto más embrionario, lleváis mucho tiempo Total. cocinando, si no me equivoco, Sí. pero acaba de salir a la luz y es un proyecto ahora para la gente que lo pone fuera, que está en una fase un poco embrionaria. ¿Qué es MedHub? Y cuéntanos un poco. Pues MedHub, eso sí que es complicado de poder explicar porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que es. Es algo totalmente experimental y con lo que queremos, lo fundamos, o lo creamos en nuestra cabeza hace 3 años con Aitor Beribay, que ahora mismo es jefe de nutrición del equipo Ineos de ciclismo, que es un ser absolutamente extraordinario, que sabe muchísimo y aparte es que el tío comunica bien, o sea, es que se da bien todo. Entonces, como nosotros estamos fuera de la academia, o sea, nosotros no somos, por así decirlo, profesores o investigadores que trabajamos 100% en la universidad, sino que, o sea, nosotros colaboramos con universidades, pero hacemos nuestra labor profesional y científica fuera de ese ámbito. Entonces, como a nosotros nos gusta mucho investigar y como nos gusta mucho intercambiar ideas, sobre todo con personas que son mejores que nosotros, intentamos crear un campo o un espacio en el que canalizándolo nosotros, pero sin ser nosotros los protagonistas, se pudiesen crear nuevas ideas a través del diálogo cruzado entre diferentes instituciones o profesionales. Entonces, como nos encanta el metabolismo, basándonos o centrándonos en la idea del metabolismo, el objetivo es, eh, a través de diferentes patas, investigación, desarrollo, educación y divulgación, porque creemos que es fundamental, intentar crear un espacio comunitario en el que a través del intercambio de ideas se puedan desarrollar proyectos de investigación, se puedan desarrollar proyectos de desarrollo de productos de innovación. Es un poco, ahora mismo, la pata más fuerte. Hemos creado un podcast que no es un podcast de entrevistas, sino es un podcast narrativo documental. Nos hemos juntado con unos productores que tienen 3 premios Ondas y que son realmente buenos contando historias, porque creemos que lo que falta en nuestro ámbito, una cosa que podría faltar en nuestro ámbito, es contar qué es el metabolismo de una forma totalmente atractiva a través de las historias de las personas que lo han llevado a cabo todos los desarrollos o todos los estudios de investigación que han podido dar luz a lo que hoy es la salud o lo que hoy es el rendimiento físico. Entonces, a través de este primer proyecto que se llama 90 gramos y que lo hacemos con True Story, nuestro objetivo es dar voz a un campo que creemos que puede ser muy interesante y que creemos que puede dar luz a muchas personas que no saben por qué engordan, que no saben por qué tienen que moverse, que no saben por qué el ejercicio físico es bueno cuando tienes cáncer, que no saben por qué ser vago viene inherente, no está, o sea, por qué hacer ejercicio físico no es tan natural como nos parece y muchas veces va en contrasintonía de nuestra propia naturaleza. Es intentar explicar las esencias del ser humano, pero con rigor científico, contando historias como la cuentan las mejores empresas de comunicación de este país. Entonces, ese es, por así decirlo, el primer o la primera pata de este proyecto, pero una cosa que nos entusiasma son los banquetes, que son espacios de comunicación comunitarios totalmente experimentales en el que quedamos en un sitio, por ejemplo, en un hotel o una cafetería o en un teatro que estamos intentando cerrar el Museo del Prado, para que se junten diferentes profesionales y alrededor de una mesa pues podamos discutir sobre un tema que es, pues por ejemplo, el cáncer o la obesidad o cómo a través de la comunicación podemos mejorar los procesos de divulgación de lo que se hace en las universidades. Entonces es a través de estos foros en el que los protagonistas son las personas que vienen, se intenta avanzar en el conocimiento del metabolismo. Pero digo que es algo muy embrionario y sobre todo que es muy experimental porque vamos descubriendo a cada paso que damos qué es MedHub,
porque al final es algo que hemos echado a rodar, pero en el que los protagonistas son los que se van sumando a la movida. O sea, es algo un poco abstracto, pero creemos que puede tener sentido porque hay gente que tiene muchas ganas de aprender y que compartir con nosotros. Bueno, esperaremos a que siga creciendo este proyecto y seguro que en 2024 sabrán cosas ya muy palpables, si no antes. Y con ganas, yo soy un consumidor de podcast compulsivo y con ganas ya de que salga este podcast de 90 grados, pues de 90 gramos, perdón, pues seguro que de la manera que lo transmitís, seguro que va a ser muy, muy ameno. Es decir, si ya no teníamos suficiente con escrito y vídeo, ahora ya cuando vamos andando por la calle lo podemos escuchar y ya está, perfecto. Has hablado de un tema, y aprovechamos para introducir al cuerpo de la entrevista, has hablado de un tema del por qué el moverse es importante, pero no en exceso, que no estamos del todo diseñados para esto. Quería enfocar esta entrevista por una parte muy inicial, sobre todo esencial de la fisiología, ya no humana, sino animal como tal, que es el concepto de la esperanza de vida, ¿vale? Sobre todo relacionado con el tema de este podcast, que es cómo el movimiento. Ahora la pregunta es muy grande, pero vamos a ir sintetizando un poco. ¿Cómo el movimiento, ya no digo la actividad física, el movimiento puede aumentar la esperanza de vida? Pues es una pregunta súper buena y que además, o sea, a mí me apasiona mucho la evolución y la fisiología comparada con otros animales porque nos da respuestas de por qué nos comportamos, cómo nos comportamos y por qué tenemos que hacer diferentes hábitos en nuestra vida para mantenernos sanos. Entonces, estudiando a los grandes autores como Lieberman, por ejemplo, estos autores dicen, o según la fisiología comparada de por qué los seres humanos vivimos más en comparación que, por ejemplo, los chimpancés o los gorilas o los bonobos, que son, por así decirlo, los animales más cercanos a nosotros evolutivamente hablando. Nosotros, los seres humanos, junto con las orcas, somos los animales que más vivimos después de la menopausia. Es decir, los seres vivos estamos en la Tierra para dejar nuestros genes a la descendencia con el objetivo de que se puedan seguir reproduciendo. Pero después de la reproducción y después de nuestra vida fértil, normalmente la esperanza de vida de casi todas las especies decae, porque ya hemos cumplido nuestro objetivo biológico, que es pasar los genes de generación en generación, y normalmente casi todas las especies la esperanza de vida decae de forma muy acelerada. En cambio, en los seres humanos hay una particularidad, y es que por nuestra conformación social y por cómo por cómo estamos organizados nosotros como especie, en el que las familias y el componente social es súper importante, lo que ha permitido es que lo más importante a nivel de sociedad y a nivel de especies sabemos que es la reproducción. Entonces, aquellas acciones que permiten más éxito reproductivo son las acciones que más se van a perpetuar en el tiempo y son las acciones que van a permitir adaptaciones para que estas especies puedan seguir reproduciéndose a lo largo de los años. Entonces, una de las acciones que ha permitido mayor éxito reproductivo es precisamente la actividad física. ¿Por qué? Porque el embarazo y el cuidar a las crías después del embarazo a nivel energético es muy costoso, es súper costoso. Entonces, las madres, como necesitan también ir a cazar o ir a recolectar frutos para poder sostener el gasto energético de estos bebés, lo que ha hecho que esta conformación social en el que las abuelas y los abuelos cuidan de los hijos, el hecho de tener abuelos y abuelas con niveles de actividad física súper altos, lo que ha permitido es incrementar la esperanza de vida de la sociedad, porque esto permite mayor éxito reproductivo. Es decir, pues si nuestros abuelos fuesen físicamente activos hasta una edad súper avanzada, permitía que las mujeres ahorrasen una gran cantidad de kilocalorías para poder cuidar a sus crías y perpetuar el éxito reproductivo. Entonces, nosotros, las personas mayores en nuestra sociedad, tienen mucho sentido porque permiten ahorrar muchas kilocalorías y permiten tener más descendencia en comparación con otras especies. Entonces, la actividad física
es un elemento crucial para que nuestra especie haya vivido muchísimo más en comparación con otras especies. Entonces, si bien es cierto que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho movernos sin ningún sentido energético, es decir, si no hay ninguna contraprestación energética, nos cuesta mucho movernos, pero con un sentido de contraprestación energética en el que yo voy a cazar y me llevo mis kilocalorías a casa para el grupo, o yo voy a cuidar a mis nietos para que mi hija pueda ir a cazar o pueda ir a recolectar, este intercambio energético ha permitido que los seres humanos tengamos un gran éxito reproductivo en comparación con otras especies, subordinado a una gran cantidad de actividad física. Entonces, ¿por qué la actividad física es buena? Porque todas aquellas adaptaciones físicas promovidas por la actividad física han permitido que tengamos una gran descendencia en comparación con otras especies. Entonces, estamos diseñados para movernos, por así decirlo. Vale, ahora has hecho un gran resumen de la pregunta. Vamos a ir un poco por partes. La primera es, has hablado, una de las preguntas era esta teoría de las abuelas que había leído, quería preguntarte y creo que lo has explicado de manera magnífica. La otra es, has hablado, claro, de actividad física en diferentes edades. ¿Es igual de importante la actividad física a cualquier edad? Evidentemente la actividad física durante toda la vida es importante, pero ¿tiene el mismo peso en función de la edad? ¿O varía en función, por ejemplo, una persona de 50 o 70 años es más importante que una persona de 10? Pues seguramente es más importante para una persona mayor. Es decir, nosotros podemos mantenernos presumiblemente sanos hasta los 30 años más o menos. O sea, nosotros necesitamos la actividad física para estar sanos y para mantener nuestro organismo sistémicamente sano. Pero para las personas mayores es todavía más importante porque a nivel biológico y a nivel evolutivo manda que las mayores adaptaciones a nivel evolutivo se dan conforme más años tenemos en relación a la adquisición de características adquiridas por la actividad física. Es decir, nosotros podemos tener niveles de actividad física con 30, con 40 años más o menos moderados, incluso pueden ser sedentarios y estar más o menos sanos, es decir, tener ausencia de enfermedad, pero una persona que sea mayor y que sea sedentaria, la enfermedad le va a pisar, por así decirlo, más los talones. Entonces, mantener niveles de actividad física más elevados conforme somos más mayores, esto es todavía más importante para preservar la salud y porque a nivel biológico y a nivel evolutivo hemos sido muy activos físicamente conforme más años hemos tenido. Es decir, si comparamos el declive de inactividad física en comparación en países occidentales como Estados Unidos en comparación con sociedades agricultoras recolectoras, el declive es muchísimo menor en estas poblaciones en el que las abuelas y los abuelos se mantienen activos conforme más años tienen. Entonces, es muy importante, quizá más importante que en poblaciones jóvenes, que las personas mayores se mantengan muy activas conforme más años tienes, porque además el rendimiento físico se puede mejorar hasta los 100 años. O sea, el rendimiento físico, independientemente de la edad, se puede mejorar si haces actividad física con un volumen y con una intensidad que sean adecuadas a tu estatus físico, pues, por así decirlo. Pero el rendimiento físico se puede mejorar a cualquier edad. Ahora acabas de hablar de temas de volumen e intensidad, ya hemos visto un poco las diferencias en función de la edad. Y ahora, el tipo de actividad física es igual de importante para aumentar esa longevidad. Es lo mismo salir a pasear, salir en bicicleta, ir al gimnasio a trabajar fuerza. ¿Tiene el mismo peso, la misma importancia el tipo de actividad física? Pues la pregunta o sea, por así decirlo, los seres humanos estamos diseñados para hacer grandes volúmenes de actividad física. Es decir, nosotros estamos diseñados para caminar muchísimo tiempo, para ir a recolectar, es decir, son, por así decirlo, actividad física de intensidad baja, moderada, pero de gran volumen de entrenamiento. Entonces,
si tuviésemos que reconocernos en un tipo de actividad física que sea más adecuada a nuestra evolución, sería la actividad física de la resistencia. Y nosotros estamos diseñados para movernos una gran cantidad de tiempo a intensidades, por así decirlo, muy bajitas. Pero contamos con un hándicap actualmente, y es que debido a los elevados índices de sedentarismo, tenemos un déficit funcional en el tejido muscular que hace que sea necesario que una gran parte de la población necesite entrenar fuerza para después sostener grandes volúmenes de actividad física. Es decir, muchas personas que van a iniciar un programa de entrenamiento o que les incitas a hacer actividad física, tienen esa incapacidad para poder sostener volúmenes de entrenamiento muy elevados porque tienen un déficit muscular. Entonces, el entrenamiento de fuerza ahora mismo se dirige como algo imprescindible para... O sea, el entrenamiento de fuerza es un medio para después sostener volúmenes de entrenamiento de actividad física más elevados en este tipo de población y en todas las poblaciones, pero sobre todo en población que ya tiene un déficit muscular. Entonces, nosotros somos animales de resistencia, pero necesitamos un componente muscular para poder sostener toda esa actividad física que es necesaria para mantenernos sanos. Has hablado de que somos animales de resistencia, entonces implica la palabra volumen, que es tiempo, mucho tiempo. Y a partir de aquí, es decir, si nosotros tenemos estos niveles de fuerza que hemos trabajado básicos o que nos permiten mantener este volumen, a partir de aquí, ir aumentando el volumen nos va a beneficiar a largo plazo. Es decir, cuanto más mejor, o hay un límite donde un valor óptimo donde si te pasas ya no hay beneficios, incluso puede ser mucho más perjudicial que beneficioso. Es cierto que la bibliografía nos sugiere que hay como un volumen óptimo a partir del cual no se obtienen grandes beneficios en cuanto a la salud. Es decir, no necesitamos hacer tanto para mantenernos sanos. Hay como un volumen óptimo que pues está siempre, según las recomendaciones de la OMS, unos 150 minutos de actividad física a la semana. Siguiendo esas recomendaciones, que parecen pocas, parece que el estado de salud puede llegar a ser óptimo. Puede llegar a haber un límite superior, pero un límite mucho más superior parece ser que no ofrece los beneficios de más siempre es mejor. Pero es cierto que alertar a la población de que hay un límite superior a partir del cual puede que no haya beneficios e incluso puede haber efectos perjudiciales en una población que es absolutamente sedentaria, pues puede ser que no sea el mensaje generalizado que debamos mandar. Pero es cierto, yo creo que el mensaje bueno que podemos llegar a dar es que con muy poco las personas podemos llegar a estar sanas, porque la dosis óptima o la dosis, por así decirlo, a partir de la cual se empiezan a obtener beneficios para nuestra salud es con muy poquito. Es decir, yo siempre hace unos años siempre pensaba, cuanto más mejor. O sea, que no hay ningún límite, pero ahora sabemos que ese límite es muchísimo más bajito del que pensábamos, y eso es una herramienta potente porque te da pie a pensar, con muy poquito la gente puede llegar a mejorar y poder adherirse a un estilo de vida cada vez más activo, que al final es lo que te va a promover el comer mejor, el dormir mejor y saber cuáles son las cosas que te benefician para estar más sanos. Pero el mensaje que podemos dar es que con muy poquito puedes mejorar tu salud y que no hace falta hacer grandes volúmenes de entrenamiento para estar súper sano. Entrenar mucho es muy bueno, pero no es... no por entrenar muchísimo más vas a estar más sano que una persona que entrena a niveles más o menos óptimos como son, como pueden ser las recomendaciones de la OMS. Aquí vamos a poner un ejemplo relacionando un poco más con el ciclismo, que es un poco el foco principal de este podcast. Ahora estamos en el Tour de Francia, no sé cuándo saldrá el episodio, pero un ciclista del Tour de Francia, cuando lo termina, no está más en forma que cuando lo empezó. Posiblemente. Sí, es un buen ejemplo. Porque si no estaría todo el año haciendo el Tour de Francia. Sí. Yo creo que es la prueba extrema. Tour de Francia, el Giro, la Vuelta,
maratón de sables de estas pruebas que se hacen volúmenes a intensidades relativamente bajas en Es un gran cantidades. ejemplo. Sí, 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 sí. Cuando terminan necesitan un tiempo muy largo de recuperación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que a mí me sorprenden. También son super máquinas para hacer este tipo de eventos. Tenemos el ejemplo en el caso del ciclista Sepp Kuss, que ha empalmado Giro y Vuelta con un periodo de descanso de un mes. La gente pensará, un mes no es tanto, ¿no? Es que el daño no es solo, entre comillas, o lo que te afecta no son solo agujetas lo que te deja, sino te deja un daño residual metabólico Y, muy o sea, grande. de todo. O sea, sí, 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 pero es un gran ejemplo el hecho de comparar el que después de una gran carrera de entrenamiento, después de unas pruebas en el que estás entrenando a tu máximo, no eres mejor atleta que cuando empezaste. Sí, sí, es un ejemplo óptimo para saber que no siempre más es mejor. Mejor es mejor, eso es, por así decirlo. Lo que pasa es que hay que encontrar esa dosis óptima para que la gente sepa qué es lo bueno y cómo va a mejorar y cuáles son. Sí, sí, eso es algo complejo, pero para eso estamos. Nos quedan 5 minutitos. Quería hacerte una pregunta que yo tenía mucha curiosidad, que ya hace un tiempo lanzasteis un artículo relacionado con los latidos del corazón y los animales. Y a mí me chocó, me dejó impactado este artículo que publicasteis en que parece ser que la especie animal, parece ser, digo, me aventuro mucho en diciendo esto, pero tiene como un número de latidos, el corazón tiene como un número de latidos finito. Es decir, una ballena que late a 3 4 latidos por minuto, o un ratón, me parece que estaba alrededor de los 600 latidos minuto o algo así. Eso es. Sí, sí, eso es. Al final, en el momento que mueren por tema de longevidad o por una enfermedad o lo que sea, eh, su corazón ha latido un número de veces parejo. Incluso Súper luego ha similar. hecho cálculos con el ser humano y eso Y súper también. similar también. Y eso me dejó impactado. Pues esa reflexión es la que me hizo ver a mí o la que me hizo reflexionar de qué volúmenes de actividad física son los óptimos para el ser humano. ¿Por qué? Porque yo que he leído mucho a Carlos López Otín, que es una persona que sabe muchísimo de cáncer y de longevidad, cuando tú le preguntabas cuáles son los niveles óptimos de actividad física, él siempre decía, con tus 150 minutos a la semana, con mantenerse activo, con tus paseos, o sea, pero él nunca promulgaba el entrenamiento cuanto más mejor. Es decir, en términos de salud y en términos de longevidad, él siempre era muchísimo más cauto de de lo que somos los profesionales de la salud, que somos como muy aventurados a cuanto más mejor y cuanto más te muevas es mejor, porque al final lo que tú estudias piensas que es lo mejor. Pero y él siempre contaba o siempre cuenta en sus libros el hecho de que los seres vivos podamos llegar a tener un límite en los latidos del corazón. Entonces, si al final parece ser que las células tienen como un límite fisiológico, un límite metabólico a través de si nuestro corazón puede latir tantas veces a lo largo de nuestra vida, eso significa que no tiene, o sea, que hay algún tipo de actividad que le puede sentar mejor para poder alargar a nivel óptimo su vida funcional a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿qué tipo de actividad física puede hacer que no suban mucho las pulsaciones a lo largo del día y que incluso cuando no estás haciendo esa actividad estén lo más bajas posibles para que tenga un metabolismo lo menos acelerado posible? Y que a lo largo del día en cómputo global no tengas más pulsaciones de las que harías haciendo una actividad física súper alta o no tendrías una frecuencia cardíaca muy alta porque eres una persona sedentaria y las personas sedentarias tienen una frecuencia cardíaca más elevada que las personas que son activas. Es decir, ¿cuáles son los niveles óptimos de actividad física para que tu corazón no esté muy acelerado cuando estás haciendo actividad física intensa y que eso te permita tener frecuencias cardíacas bajitas el tiempo que no estás haciendo esto? Entonces es jugar con ese equilibrio que es el que parece que nos muestra que no siempre más es mejor en términos de actividad física. No sé si me he explicado bien porque creo que es un poco paja mental, pero lo que quería mostrar es que
esta hipótesis, que es real en el hecho de que casi todos los animales tienen una horquilla de latidos a lo largo de toda su vida, nos muestra que parece ser que hay un límite en la actividad física para promover adaptaciones saludables en nuestro organismo. Sí, yo lo que he entendido un poco, y corrígeme si me equivoco, es que el objetivo de la actividad física, que a priori parece ser que va en contra de esta hipótesis, porque te aumenta la frecuencia cardíaca, es que luego tu frecuencia cardíaca de reposo y sobre todo en el descanso sea mucho más baja, 3, 4, 5 latidos. Yo recuerdo cuando no era deportista de resistencia y antes jugaba baloncesto, pero me medía el pulso por la mañana y recuerdo que estaba en 45, 50 y era joven, con 15, 20 años. Y ahora que soy un deportista de resistencia, muy amateur, pero hago resistencia de manera asidua, en mis periodos de fatiga alta, mi pulso es 40, pero cuando estoy en pico de forma, entre comillas, pues mi pulso es incluso durante la noche es capaz de bajar a 36. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que son muchas horas acumulando ese pulso bajo. Es un poco, entiendo, el objetivo de esta actividad física. Eso es. Es el hecho de intentar optimizar cuando haces actividad física, que sea la que te permita después reducir la frecuencia cardíaca cuando no estás haciéndola y en el cómputo global tener menos pulsaciones que una persona que no está haciendo esa actividad física. Por eso pensamos que hay un límite óptimo de actividad física que es el que no te la va a disparar a lo largo del día. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más, alguna reflexión final. Pues que te sigan, porque creo que tienes un proyecto entre manos súper bonito y que espero que tengamos un nuevo episodio en el futuro cuando esté ya más desarrollado para poder hablar de cosas que más te gustan a ti. Perfecto. Luego haré el cierre. Para los oyentes, os dejaré todo lo que hemos hablado, os lo dejaré en las notas del programa. Isaac, MedHub, hemos hablado de Aitor Biribay con su blog, los libros de Carlos López Otín, también los tendréis enlazados por aquellos que queráis indagar un poquito más. Y esperamos engañar a Adrián para el 2024, lo dejaremos con todos sus proyectos. Seguro. Para que vuelva a hablar, para hablar un poco de fisiología humana y de este aspecto más generalista de cara a salud de nuestra, en este caso. Muchísimas gracias, Adrián. Ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima. ¿Qué os ha parecido esta entrevista con Adrián Castillo? Se habéis quedado un poco de piedra, ¿no? Hemos ido a los ancestros, el por qué la actividad física aumenta la esperanza de vida. Yo creo que es un resumen corto que hemos hecho de unos 30-35 minutos, que nos ha quedado corto, pero que hemos sacado muchas ideas y sobre todo el motivo de que nos tenemos que mover, ya sea haciendo ciclismo, corriendo, deporte, yendo al gimnasio, pero muévete, haz actividad física para mejorar tu esperanza de vida. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete, dale like y activa la campanilla. Hasta la próxima.